Dios les bendiga, amén. Estamos contentos en esta hermosa tarde, como todos los domingos aquí en Comerío. Hoy bendecimos también, queremos bendecir a los hermanos que se comienzan a conectar ahí a través de YouTube, que siempre están en sintonía y ven esta grabación, que esperamos que sea de gran bendición para todos nosotros aquí y para los hermanos que siempre están en sintonía a través de las redes sociales. Amén. Estamos contentos, gozosos y hoy con una palabra especial de parte del Señor. Así que vamos a lo que vinimos en esta hermosa tarde. Invitamos a los hermanos a ponernos de pie. Vamos a buscar la palabra de Dios. Hoy bajo el tema escupiendo algas en la orilla. Y cuando hablamos un tema así parece un poco fuerte, pero no. Vamos a hablar hoy un poquito de Jonás. Amén. Escupiendo algas en la orilla, y queremos considerar los versículos, aunque vamos a navegar sobre todo el libro de Jonás, queremos considerar los versículos 1 y 2 del capítulo 1 de Jonás. Así que los invitamos a buscar el libro de Jonás, capítulo 1, versículos 1 y 2. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y la iglesia que se va con Cristo. Dice, amén. Jonás, capítulo 1, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Oramos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra, Señor. Ayúdame en esta hermosa tarde a poder transmitir lo que has puesto en mi corazón, en mi mente. Señor, queremos salir edificados de este lugar, queremos escuchar tu palabra. Y por eso te pedimos que nos cubras en esta hora y que puedas llegar tu Espíritu Santo, no solo a los que estamos aquí, sino también a los que siempre nos ven a través de YouTube y de las redes sociales, Señor. Que esta palabra penetre el alma, las coyunturas, Señor, y que podamos edificarnos en este día especial. Desde ya yo te doy las gracias por esta palabra y te doy la gloria y la honra a ti, porque solamente tuya es, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Podemos sentarnos, hermanos. Escupiendo algas en la orilla. Ese es el tema que hemos puesto en esta hora. Porque quizás en algún momento dado hemos estado en ese lugar, escupiendo algas en la orilla. Gloria a Dios. Y hoy quiero comenzar haciéndote una pregunta. No tienes que responderme la pregunta, pero quiero que la pienses y que la analices. ¿Cómo has respondido al llamado de Dios? La semana pasada estuvimos hablando de conquista lo que Dios te prometió. Y cuando Dios nos promete algo, lo empezamos a conquistar, pero realmente, ¿cómo has respondido al llamado que Dios ha hecho en tu vida? ¿Cómo has respondido al ministerio que Dios ha puesto en tus manos? ¿Cómo has respondido a lo que Dios ha depositado en tu vida? Porque todos tenemos un Nínive. Todos tenemos un Nínive. Y el profeta del cual vamos a estar hablando hoy, Jonás es un profeta que respondió al llamado de Dios de una manera que uno dice, o no conoce a Dios, o lo conoce lo suficientemente bien. Jonás responde huyendo, pero el salmista en el Salmo 139, 7 y 8 dice, ¿en dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si bajo el Seol, ahí también tú estás. Entonces, Jonás responde huyendo de Dios. Entonces vuelvo y te hago la pregunta, ¿cómo has respondido al llamado de Dios? Todos tenemos un Nínive. Es posible que tu Nínive sea el lugar de tu trabajo, o que tu Nínive sea no un lugar, sea una persona, sea tu familia. El Nínive puede ser un compañero de tu escuela o un compañero de tu universidad. Nínive para ti puede ser tu hijo rebelde. Nínive puede ser diferentes cosas, pero yo creo que todos tenemos un Nínive. Un Nínive, todos tenemos una responsabilidad por un llamado que Dios nos ha realizado. Ahora, tienes que entender que es posible que en ese llamado que Dios te ha hecho, tu Nínive,
tu Nínive está esperando lo que tú tienes que decir. Y recuerda esto siempre. Es posible que usted sea la única Biblia que muchos van a leer. Por eso todos tenemos un Nínive. ¿Cómo estás respondiendo al llamado de Dios? Hoy quiero estar hablándote de 6 principios. No quiero ser muy extenso, vamos a ir rápido con cada principio. Hay más principios, puede ser que tengamos unos 9 principios, pero hoy quiero tocar 6 principios de toda la historia de Jonás. El libro de Jonás solo tiene 4 capítulos y lo puedes leer en 15 minutos, puedes leer este libro. Y quiero comenzar con el primer principio en esta hermosa tarde. Dice que vino palabra de Jehová a Jonás y le dijo, ve a Nínive. Pero Jonás, mire lo que hizo. En el capítulo 3 dice, en el versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. El primer principio que quiero tocar en esta hermosa tarde es el amor. El amor a las almas. Tenemos que entender que Nínive es la capital de los asirios. Los asirios eran enemigos del pueblo de Israel. Este pueblo era un pueblo difícil. Este pueblo se caracterizaba por tener a los que capturaban, a los que colonizaban, a los que se llevaban, los maltrataban, violaban a sus mujeres, mataban a sus hijos, los torturaban. Era un pueblo muy cruel, era un pueblo pagano, era un pueblo cruel. Y Jonás odiaba a los de Nínive, odiaba a los asirios. Así que teniendo esto en cuenta, cuando Dios habla a Jonás, podemos entender que a Jonás le gusta la idea de lo que Dios le está diciendo. Vino palabra de Dios a Jonás, diciéndole, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y predica sobre ella, ¿verdad? Pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Hasta ahí estamos bien. Pero Jonás conocía a Dios un poco y sabía que si, esto lo sabemos porque hemos estudiado todo el libro de Jonás. Y después Jonás se lo dice a Dios. Yo sabía que tú eres un Dios misericordioso, eres clemente y que los ibas a perdonar si ellos se humillaban. Y por esa razón, como Jonás odiaba a los asirios, a la gente de Nínive. Recuerde que Nínive es la capital de Asiria. Y como Jonás los odiaba, no quería ir. No había amor por las almas, hermanos. ¿Por qué? Porque Jonás era un racista en contra de ellos. Porque Jonás no tenía empatía. ¿Amén? Entonces no había amor. Posiblemente Jonás era un profeta que predicaba de amor, pero no vivía ese amor. Hoy en día es igual. Hoy en día muchos predican de un amor que no viven. Un amor por las almas. Si amaran las almas, iban donde ellas, ayudaban al prójimo, harían muchas cosas que el Señor nos mandó a hacer como iglesia. Pero entonces el primer principio de hoy es el amor a las almas. ¿Cómo estás predicando también a las almas? ¿Cómo le hablas a las almas? ¿Cómo llegas al corazón de las vidas? ¿Cómo transmites este mensaje a las vidas? Yo la semana pasada hablaba de conquista, lo que Dios te prometió y traté de llevar a que nos convirtamos en conquistadores. ¿Por qué? Porque siempre también ha existido la falsa creencia. De hecho, no hace mucho, escuchaba a un pastor predicar esto. Y esto también a mí me lo enseñaron, hermano. Esto lleva años, porque Dios permite que atravesemos desiertos en nuestra vida. Pero cuando hablamos de un desierto como el pueblo de Israel, cuando no quiso entrar a la tierra prometida, porque los gigantes eran grandes y no querían conquistar, pues por causa de la desobediencia a ellos les tocó vivir 40 años de desierto. O sea, yo no puedo decir que antes de entrar a la tierra prometida y conquistar lo que Dios me prometió, yo necesito atravesar un desierto de un proceso. Porque el desierto del pueblo de Israel, hermanos, era el castigo por haber desobedecido y no haberle creído a Dios.
Eso sí, a veces Dios nos permite atravesar unos desiertos de un proceso para conquistar lo que Él ha prometido. Pero yo tengo que tener cuidado cómo le predico las vidas, hermanos. Y esto es algo que vamos a ver en Jonás más adelante. Vive Dios, que te lo voy a volver a tocar. Cómo le estamos predicando a las almas. Cómo le hablamos. El amor, hermano. Porque Jonás no amaba a los ninivitas. No amaba a esta gente. Por eso yo hoy, escuche bien esto. Yo puedo darte un estudio. Del arrebatamiento de la iglesia. Un miércoles podemos estudiar esa esperanza que nosotros tenemos como creyentes, pero yo no predico del arrebatamiento. No, porque el arrebatamiento no salva a nadie. Salva la cruz. Yo predico de la cruz, yo predico de Cristo, porque Cristo es el que salva, porque yo necesito que la gente se enamore de Cristo y lo acepte como su Salvador. El arrebatamiento lo que va a provocar es un temor dentro de ti. Lo he visto por 41 años, hermano, que llevo en el Evangelio. Lo he visto gente que le predican del arrebatamiento, le da un temor y llegan a los pies de Cristo y pasa un mes, pasan 2 meses, se pasa un año a lo mucho y se van de los cuando se va el miedo, se van de los caminos del Señor. Por eso yo no predico el arrebatamiento. Yo creo en el arrebatamiento. Yo creo que Cristo viene, amén. Y podemos darle un estudio, podemos estudiar del arrebatamiento, pero no predico de temor, porque yo prefiero, porque lo que transforma es la cruz. Vive Dios. Por eso tenemos que tener cuidado que hablamos, que predicamos y cómo nos enfocamos en las vidas, cómo los amamos. Ahora, vamos al segundo principio para ir adelantando, hermanos. Dice, y Jonás se levantó, estoy en el versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, de Jehová. Segundo principio, escuche bien. Cuando yo leo este versículo, ¿por qué Dios no lo detuvo? ¿Por qué Dios permitió que él llegara a Jope y que en Jope pagara el boleto y que se montara el barco? Y fue cuando ya estaba el barco mar adentro que entonces comenzaron los problemas. ¿Por qué Dios no lo detuvo antes? Mire, Nínive, Jonás está en Israel. Nínive le queda a 900 kilómetros al este. Y él se fue para Tarsis. Se montó en una nave para ir 4,000 kilómetros al oeste. Este hombre quería irse lejos de donde Dios lo había mandado. Y yo pienso, ¿por qué Dios no lo detiene antes? Y siempre ha existido una falsa teología. Yo era así. Yo decía, si esto no es de Dios, que Dios me detenga, que Dios me pare, Dios lo va a cancelar todo y todo se va a hacer nada, si no es de Dios. Si no, vamos a seguir para adelante. Entonces Dios no trabaja así, hermano. Dios trabaja por libre albedrío. Por eso Dios no lo detiene. Dios está viendo a ver qué Él va a hacer, cómo va a responder al llamado. No lo detiene en Jope. Porque más adelante, entonces, cuando ya el barco sale, en el versículo 5, junto con los marineros hay una gran tempestad. Y ahí vienen los problemas, hermano. Y ahí vendría el tercer principio, que ya mismo se lo voy a decir. Pero ¿por qué? Porque existe esa falsa teología. Si esto no es de Dios, que Dios me detenga. Imagínense usted un niño que su padre lo está criando y el niño le dice, bueno, voy a echar en el toilet todos mis juguetes y les voy a dar llaves, que si esto no es de tuyo, papá, deténme. Así no funciona, esto no funciona así. Imagínense un niño que diga, voy a meter el dedo en la corriente. Si esto no es tuyo, mamá, deténme. No funciona así, hermano. Dios no tiene así. Dios no es así. O sea, Dios te da un libre albedrío, tú tomas decisiones y vas a cometer errores y vas a tener que dejar que aprender por sabiduría o por consecuencia. Las dos grandes maestras, sabiduría o consecuencia.
Entonces, por años hemos predicado así. O sea, ¿por qué Dios no lo detuvo? Porque hay un libre albedrío. Dios te hace un llamado. Dios te dice, conquista esto que te he prometido. Usted es obediente, usted lo hace. Si es desobediente, no lo vas a hacer y vas a vivir toda la vida dentro de una ballena, dentro de un pez muy grande. O si no, vas a estar toda la vida viviendo, dando vueltas en el desierto. Como el pueblo de Israel, 40 años en el desierto, ninguno de ellos conquistaron lo que Dios prometió, excepto Caleb y Josué. Vive Dios. Vamos al tercer principio, porque ahora ya el barco había salido, la nave había partido, pero Dios envió una gran tormenta. Dios envió una tormenta muy fuerte y estos marineros estaban muy asustados. Estamos en el versículo 4 y 5 y la situación era difícil, la situación era fuerte, hermanos. El mar estaba picado, como dicen acá en Puerto Rico. Una gran tormenta y ellos comenzaron a lanzar los enseres afuera. Y este es el tercer principio que te quiero decir. Escucha bien. Ojalá se hubiera afectado Jonás nada más. Pero cuando usted desobedece a Dios, se afectan todos. Vive Dios, todos los que están a tu alrededor. Posiblemente hoy tu familia se está afectando por causa de las decisiones que has tomado de desobediencia a Dios. Ojalá se hubiera sido Jonás nada más, pero no fue Jonás nada más. Se afectaron todos por causa de la desobediencia de Jonás. Vive Dios. Por eso es que, hermano, usted tiene que tener cuidado. Usted tiene que tener cuidado a quién montas en tu barco. Usted tiene que tener cuidado a quién usted pone en su ministerio. A quién usted tiene ahí pendiente como líder. ¿Por qué? Porque si tú montas a un Jonás en el barco, te lo va a hundir. Gloria a Dios. Si tú montas a un Jonás, te va a hundir el barco. Por eso es que tienes que tener cuidado con los Jonás. Gloria a Dios. Yo le comentaba esto a mi esposa, ¿y cómo yo sé que es un Jonás? Porque a veces algunos puntos los comento con mi esposa antes. ¿Cómo yo sé que es un Jonás? Hermano, porque un Jonás normalmente está dando vueltas en un desierto. Porque un Jonás, tú sabes, un Jonás está dentro de un pez, no logra conquistar, siempre tiene miedo. Vive Dios, o miedo o está indeciso. Por eso yo también, hermano, con los años he aprendido. Escucha este consejo que no me has pedido, pero te lo quiero dar. Escucha bien. Yo he aprendido con los años a no tomar consejos de nadie que no ha construido nada para Dios. Hermano, porque hay gente que te quiere aconsejar, pero ellos nunca han podido hacer nada para Dios. Entonces, tienen sabiduría, pero tienen el temor de conquistar lo que Dios les prometió. Tienen el temor de hacer lo que Dios les llamó y viven dentro de un pez. Dentro, en el vientre de un pez. ¿Por qué? Porque no pueden, hermanos. Por eso ya yo no tomo consejos de nadie que no ha hecho nada para Dios. Yo necesito consejos, claro, para seguir hacia adelante. Pero, hermano, yo no puedo montar a Jonás en el barco porque me lo hunde. Tercer principio. Se afectan todos por causa de la desobediencia. Y ahora estos marineros están luchando por sobrevivir en medio del mar, en medio de una tormenta, una situación difícil, y Jonás está durmiendo. Jonás está durmiendo en la nave, en su camarote, lo más feliz, durmiendo, y estos hombres por causa de la desobediencia. Así que ten en cuenta eso. Ten en cuenta eso. Si tu ministerio está tambaleando, si hay algo mal, posiblemente tienes un Jonás dentro del barco. Vive Dios. Ustedes que tienen diferentes ministerios, los que nos están viendo, analicemos, hermano, porque a veces suele pasar estas cosas. Vive Dios. Vamos al cuarto principio. Mire lo que sucede. Van y despiertan a Jonás, porque Jonás está durmiendo. Y le dicen, ¿qué tienes, dormilón? ¿No ves que estamos por morir? La nave se partía casi en dos, hermanos, por la gran tormenta. Entonces los marineros no sabían qué hacer, ya habían arrojado muchas cosas afuera de la nave, tratando que la nave no se hundiera. Y de momento echaron suerte para ver por causa de quién era que estaban así. Y la suerte cayó sobre Jonás. Así que interrogaron a Jonás, ¿de quién eres? ¿Quién es tu Dios? Entonces Jonás les explicó. Jonás les dijo, no, yo soy profeta, esa es mi profesión y estoy huyendo de la presencia de Dios.
del Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces estos hombres le preguntaron, pero entonces ¿cómo hacemos nosotros para poder, para que esto se detenga? Y Jonás le dijo, ustedes tienen que arrojarme al mar. Pero estos hombres no lo arrojaron rápidamente al mar. El cuarto principio que te quiero tocar, vive Dios, lo encontramos desde el versículo 14. Esta gente no lo arrojaron rápido. Ellos siguieron tratando de dejar estable la nave. No querían hacerle daño a Jonás. Pero entonces ya no hay más remedio. Así que estos hombres oraron a Dios. Porque ellos primero estaban orando a sus dioses. Pero no había respuesta. Entonces oran a Dios. Y le dicen, miren lo que le dicen. Entonces clamaron a Jehová. Estoy en el 14. Y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. O sea, la semana pasada dijimos esto también de otra forma y lo vamos a repetir. Dios, en medio de la desobediencia de Jonás, Dios lo usa para que estos marineros y el capitán se conviertan a él, hagan votos y hagan sacrificios a Jehová. Jonás pudo haber dicho, si yo estuviera mal, Dios no me usaba. Como dicen muchos, si yo estuviera mal, Dios no me estuviera usando. La semana pasada lo dijimos, el que Dios te esté usando no significa, no representa que Dios aprueba lo que estás haciendo. Igual que Jonás, Dios aprovechó la situación y los marineros hicieron voto a Dios, hicieron sacrificios, se convirtieron al Señor. Pero hermano, hoy en día el que Dios te esté usando no representa, hermano, no representa que usted esté bien delante de Dios. Y es posible que usted viva dentro de un pez. Vive Dios. Y Dios tenía un pez preparado para Jonás. No dice que era una ballena. No dice nada de eso, solo dice que era un pez muy grande. Lo tenía preparado. El pez fue más obediente que Jonás. Y por eso en esta hora vamos al quinto principio. Vamos avanzando, hermano. Vamos avanzando, que el tiempo corre. Quinto principio. ¿Cuál es tu pez? Porque Dios tenía un pez preparado para Jonás y allí estuvo 3 días y 3 noches. Y yo no quiero que usted me malinterprete, quiero explicarle esto bien, debo explicarle esto bien. Porque es que hay veces, hermanos, que estamos dentro de un pez por causa de la desobediencia. Y es que a veces un pez puede ser una crisis financiera. O puede ser una enfermedad, pero no quiero que me malinterprete porque todos nos enfermamos y todos atravesamos situaciones de salud. Yo me refiero, hermano, a tristeza sobre tristeza. Yo me refiero a cuando estamos dentro de un pez y la estamos atravesando mal y no salimos del hoyo. Y tristeza sobre tristeza, porque todos nos enfermamos y todos atravesamos crisis económicas, pero es posible que la crisis que estés atravesando hoy sea que estás dentro de un pez, o la enfermedad que estés atravesando hoy, o la situación, el accidente o la situación en tu trabajo, es posible que sea por causa de un pez, de que estás dentro de un pez. Pero no siempre es así, porque como te vuelvo a repetir, todos atravesamos situaciones, enfermedades, problemas. Pero yo hablo de tristeza sobre tristeza. Hay gente, hermano, que usted los ve y no salen de una para meterse en otra. Y no salen de esa y están en otra. Y de situación en situación difícil, hermano. Y usted ve que no salen de ahí. Hermano, es posible que ese sea el pez donde tú estás. Y Dios solo está esperando llamar tu atención, que ores y te recapacites. Como hizo Jonás dentro del pez. Que si no es así, no ora a Dios. De hecho, en la oración nunca vemos a Jonás pedir perdón. Pero sí vemos a un hombre que está arrepentido y que necesita de Dios. Las algas se enredaron en mi cabeza, decía la Biblia, y una oración que vemos en el capítulo 2 del libro de Jonás. Hermano, por eso yo quiero que analices
a ver si estás dentro de un pez. Porque si estás dentro de un pez por causa de una desobediencia y hoy puedes salir de ahí y puedes ir a conquistar, como hablamos la semana pasada, lo que Dios prometió. Gloria a Dios. Ahora vamos al sexto principio y último principio. Pero antes de este sexto principio yo quiero terminarte esta historia. Porque Jonás se arrepiente, Jonás pide perdón, es escupido por el pez, es vomitado por el pez. Es vomitado en la orilla. Yo entiendo que fue vomitado cerca de Jope, porque Nínive no tiene playas. Así que fue vomitado en algún sitio. Y Dios vuelve y le habla a Jonás: ve y predica, ve y haz lo que tienes que hacer. El mensaje de Jonás lo encuentras en el capítulo 3, versículo 4. De aquí a 40 días, la parte final del 4, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Volvemos a lo mismo, no había misericordia en esas palabras. Un mensaje de 8 palabras. Y si lo buscamos en el lenguaje hebreo, como fue escrito originalmente, 5 palabras. Es una prédica súper corta, 5 palabras, 8 palabras en español. De aquí a 40 días Nínive será destruido. Nínive se tardaba 3 días en cruzar completo esta ciudad. Él lo hizo en un día. Iba corriendo, yo no sé si fue hasta donde se cansó y dejó después de decir nada. La cuestión es que esta gente se arrepintió. El rey se enteró del mensaje de Jonás. Dejaron de comer ellos, sus animales. Se vistieron de cilicio, se sentaron, se arrodillaron en cenizas. Esta gente se arrepintió de verdad. Los niños ayunaron, todos los animales no bebieron agua, no tomaron comida. Y Dios vio el corazón de esta gente y los perdonó. Jonás se fue a un lugar y se sentó a ver qué pasaba con la ciudad. Y allí se dio cuenta que Dios los había perdonado y Jonás se enoja con Dios. Porque Jonás no tenía amor por las vidas. No había amor en Jonás. Como hoy muchas iglesias que hablan de amor, pero no viven ese amor. Y Jonás se enojó con Dios. Entonces Dios le pone una higuera para que le dé sombra. Una calabacera, para que le dé sombra. Y al otro día la calabacera se la comió un gusano y Jonás estaba muy enojado. Y esto Dios lo hizo, hermano. Dios hizo esto para que Jonás cayera en cuenta, porque Jonás se había enojado por la calabacera, que en un día creció y en otro día murió. Y Dios le dice: tú te enojas por ese gusano que se comió la calabacera, que murió. Y no ves este pueblo que no puede discernir entre el bien y el mal. Y no te alegras que yo los salvé con mi misericordia. Entonces te enojas por la calabacera que vale menos. O sea, esta gente vale más. Dios tratando de que Jonás entendiera. Y ahí termina esta historia, hermano. Esta historia termina inconclusa prácticamente porque esta historia no se trata de Jonás. Esta historia se trata sobre la misericordia y la gracia de Dios con un pueblo y con un hombre que le había desobedecido. Y este es el sexto principio con el cual quiero terminar. La gracia de Dios por este pueblo. La gracia de Dios, la misericordia, cómo Dios ve que se humilla a este pueblo y lo perdona. Pero mira este detalle. Dios tiene misericordia con Jonás. Y por eso quiero terminar con el sexto punto. Dios no cambia el mensaje ni al profeta. En el capítulo 3, cuando Jonás es vomitado por el pez, Dios vuelve y le dice lo mismo a Jonás. Mire lo que le dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás
y fue a Nínive conforme la palabra de Jehová. O sea, Dios no ha cambiado el mensaje con un hombre que le había desobedecido. Dios todavía no ha cambiado el mensaje. Hoy posiblemente quieres salir de ese pez. Hoy posiblemente tu ministerio se ha encontrado detenido. Quizás le has fallado a Dios, has sido desobediente, pero el llamado de Dios continúa. Porque ese es el mensaje de este libro, del libro de Jonás. No se trata de Jonás, no se trata de un profeta. Cuando usted estudia los libros de los profetas, usted se da cuenta que se trata sobre el profeta y la profecía que dieron. Este libro no se trata sobre eso, se trata sobre la gracia de Dios. La gracia de Dios que tuvo con el pueblo y con Jonás. Hoy sigue Dios con el mismo mensaje. Hoy, quizás el concilio, por causa de que fallaste, te ha quitado la credencial, te han quitado el ministerio, pero Dios no. Porque Dios, su gracia todavía continúa, sigue todavía el mismo llamado. Ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y predica. El mismo mensaje, el mismo llamado, aunque le había fallado Jonás a Dios, Dios mantenía fiel todavía con el profeta, y Dios se ha mantenido fiel a tu vida. Dios quiere que te levante, Dios quiere que recapacite, que salgas de ese pez, que conquistes lo que Dios prometió. Dios tiene gracia y misericordia para ti todavía, y el llamado sigue en pie, todavía sigue en pie la unción que Dios ha puesto sobre ti para ese ministerio. Todavía te puedes levantar, todavía hay un Dios que dice se puede, cree en mí y lo vas a lograr. Por eso yo te invito a estar en pie en esta hora. Gloria a Dios. Yo invito a que tú le creas a Dios. Dios no te ha desechado, Dios no te ha quitado el ministerio. No, Dios todavía permanece, el mismo llamado. Lo mismo, sigue, levántate y continúa. Todavía está vivo el llamado de Dios sobre ti. Créele a Dios, créele a Dios. Por eso en esta hora yo te invito ahí donde están los hermanos que nos están viendo. Créele a Dios. Hay un llamado todavía en pie. Créele a Dios, Él todavía no te ha desechado. Él quiere algo grande, quiere hacer cosas maravillosas como lo prometió una vez. Tienes que creerle a Él, tienes que salir de ese pez. Créele a Dios. Por eso en esta hora queremos orar. Vive Dios. Hoy nadie pondrá la mano sobre ti. Yo creo que Dios te está hablando. Yo creo que Dios está tratando con los amigos que están ahí viéndonos también. Así que vamos a orar en esta hora. Si tú quieres salir de ese pez, si tú sabes y has entendido que esta palabra ha sido para ti, que estos principios han tocado tu corazón, y que la gracia de Dios hoy es abundante, quiere perdonarte, quiere ayudarte y quiere levantarte. Yo te invito en esta hora ahí donde estás, a que repitas conmigo esta oración. Ahí repite conmigo: Señor Jesús, gracias por tu amor, por tu misericordia. Te pido perdón por mis pecados, por mi desobediencia. Ayúdame a conquistar lo que me has prometido. Hoy entiendo que no me has desechado, que tu llamado continúa. Ayúdame a cumplir con mi ministerio. Dame fuerzas nuevas en esta hora. Ayúdame, Dios. Amén. Amén. Yo quiero orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy aquí están tus hijos, tus hijas, que tanto te necesitamos. ¿A quién iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Hoy te pido que nos guíes y que nos dirijas, Señor. Tu llamado sigue en pie en nuestra vida. Todavía tú no te olvidas de nosotros. Todavía sigue el mismo mensaje. Ayúdanos a nosotros a ser lo suficientemente responsables para entender que tú cuentas con nosotros, que tenemos que ser obedientes a ti. Por eso en esta hora yo te pido fuerzas nuevas para nuestras vidas, para cada uno de nosotros, para los hermanos que nos están viendo, que siempre están ahí. Señor, cúbrenos en esta hora, Espíritu Santo. Ayúdanos a levantar, a hacer tu voluntad, a creerte a ti, Señor, que aunque vengan obstáculos, creemos en que lo vamos a hacer. Vamos a seguir hacia adelante porque tu Espíritu Santo está con nosotros, porque tú no nos dejas, Dios.
Hoy, Señor, nos levantamos. Hoy yo creo que se levantan ministerios que estaban detenidos por causa, Señor, de desobediencia, por causa de que fueron heridos en una iglesia y hoy se han detenido. Yo creo hoy, Señor, que tú levantas todos esos ministerios, Padre, porque el mensaje sigue en pie, porque sigue en pie el mismo llamado que Dios te hizo hace años. Hoy, Señor, yo creo que se levantan muchos a conquistar eso que tú nos has prometido. Hoy vamos a nuestro Nínive, Señor. Por eso te pedimos tu gracia, tu misericordia, tu favor, Señor. Espíritu Santo, gracias, Señor. Hoy lo creemos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta tarde maravillosa. A ti te damos toda la gloria y toda la honra. Amén. Amén, gloria a Dios. Sigamos hacia adelante. Estamos aquí. Recuerden los hermanos que nos están viendo en Comerío, Puerto Rico. Todos los domingos esperamos que esta palabra sea de bendición a tu vida, que te hayas gozado. Así que si quieres visitarnos, recuerda nuestro número 939-383-0149. Y recuerda que estamos en Comerío, al lado de la ferretería Luna. Así que te esperamos el próximo domingo a las 4 de la tarde. Dios te bendiga.